Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, el riesgo país ha disminuido ya. El día viernes llegó posiblemente al punto más alto dentro del gobierno de Guillermo Lasso, 880 puntos, y ha empezado una caída. El día de ayer se situó en 849 puntos, conforme lo pueden ver en pantalla quienes nos acompañan a través de la televisión y las redes sociales. Por otra parte, hubo reacciones también en los mercados internacionales, hubo una reacción positiva. Se registró una mejora en la valoración de los bonos ecuatorianos, 1% subieron el día de ayer. La pregunta ¿es esto lo que necesita el país? ¿Pudo haber sido mejorada esta ley? Y sobre todo, ¿está en la línea de lo que ha sugerido el Fondo Monetario Internacional al país? Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, Rosana, también a todos quienes nos siguen en esta entrevista. Pudo ser mejor la ley, ¿no? Porque recordemos que las diferentes observaciones que se daban alrededor de la ley como se presentara originalmente en su segunda versión dividida solamente en ley tributaria, pues el informe de mayoría de la Asamblea era un informe bastante interesante, que obviamente venía a corregir ciertas observaciones que se estaban haciendo sobre la ley. Pero lamentablemente ya todos sabemos lo que sucedió, no se pudo aprobar ese informe, tampoco un informe de minoría, y luego pues la ley entendemos que está ya por el Ministerio de la Ley, entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. En ese sentido, pues pudo ser mejorada, sí, pero eso es lo que en este momento tenemos. La ley, como usted anotó, Gustavo, daría, o al menos se presupuestaría, que entregaría al fisco una cantidad de 1.900 millones de dólares, contando con el año 2022 y 2023, de varias fuentes. Y obviamente que esto lo que hace, ¿no es cierto?, es enviar una señal, en primer lugar, que el Ecuador está aprobando una ley, ¿sí? A pesar de que en el interno vemos toda esa digamos, pues esa nube oscura que realmente no nos deja ver qué mismo es lo que sucedió el día viernes, porque realmente, pues a veces hasta digamos, da a pensar, digamos, que hubo una equivocación, no se entendió, no sé, o hubo un pacto, como se está hablando al interior ya del análisis político, pero la imagen hacia afuera es que se ha aprobado la ley y obviamente eso lo que está yendo es en la línea de lo que se ha venido discutiendo en América Latina los últimos 10 años, al menos por parte de la CEPAL, por citar un organismo internacional que obviamente pues, tiene respeto dentro de los análisis académicos y que da cuenta que América Latina tiene que caminar hacia una reforma tributaria que sea, que muestre más progresismo, que sea más, digamos, progresiva, ¿no es cierto?, en cuanto a su aplicación. Esto quiere decir que las personas que más tienen contribuyan para, obviamente, pues, tener ingresos permanentes en el sector público y que a su vez estos ingresos permanentes vayan a contener una serie de gastos social en lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver también con inversión en infraestructura, porque obviamente de esta manera entonces nosotros estaríamos atacando tres graves problemas que son la pobreza, la desigualdad y la falta de empleo adecuado. Entonces, Economista. en ese sentido, pues, los ojos que nos ven desde afuera son, yo creo que positivos y por eso es la reacción en el riesgo país, juntando con otras variables también que lo incluyen, ¿no? Economista Mendieta, muy buenos días. No han faltado los criterios de expertos en materia económica que advierten que esta reforma tributaria ignora la grave situación de las familias ecuatorianas, en este caso incluida la clase media, y que esto más bien va a provocar una fuerte contracción económica, por un lado, e incluso se ha llegado a decir que provocaría un problema de evasión de impuestos, y esto han hecho referencia en el sentido de que con la necesidad que tenían los ciudadanos, las ciudadanas de solicitar la factura para luego hacer su declaración de impuestos, pues esto simplemente ya no va a ocurrir. Bueno, Rosana, con o sin ley, antes o después, o con cualquier forma que haya, pues la evasión lamentablemente está ahí, ¿no? América Latina y el Ecuador es uno de los países que mayor evasión presenta, ¿no? Estamos hablando de cantidades
digamos, pues que rebasan los 4.000, 5.000 millones de dólares al año. Entonces son cantidades fuertes. Veamos, comparando, por ejemplo, con la reforma que otorgaría unos 1.900 millones, fíjense usted cuánto es el monto de evasión. Así es que lamentablemente es así. Nuestra cultura, digamos, pues seguramente pues ya hará que también se empiecen a pensar en mecanismos para minimizar el tema del pago del impuesto a la renta con la reforma que este momento se está dando. En ese sentido, pues, pienso que más bien lo que se tiene que apelar, y yo creo que eso es importante, que eso es lo que no se dice a veces desde los análisis económicos puros que se hacen y que obviamente en cierta medida pueden tener cierta justificación. Por ejemplo, aquellos economistas que mantienen que el sector público debe racionalizar el gasto, debe reducir el gasto, ¿no es cierto? Otros economistas que mantienen que el ajuste no debió haber venido o no debe venir por el lado de los impuestos. Otros economistas, inclusive de la misma corriente ideológica del gobierno, que en este momento estarán viendo que todas sus aspiraciones ideológicas, pues en este momento no se están cristalizando porque el momento en el que se sentaron en el sillón de la gestión se dieron cuenta que el gasto público no puede reducirse así de golpe y sobre todo existen rubros que son muy importantes para la economía, más todavía que estamos atravesando un problema de pandemia, de pospandemia, que lo que se necesita es que el motor de la economía, el motor público de la economía no pueda enfriarse, dado que el motor privado de la economía está, digamos, con falta de reactivación. Entonces, en ese sentido, pues, todos estos economistas lo que se están olvidando, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, es que, digamos, pues, nosotros tenemos que tener un acto este momento como de solidaridad. Este momento el país lo que necesita es salir adelante. Este momento el país no puede quedarse en los grupos corporativos políticos que están lamentablemente y también económicos que lamentablemente están solamente viendo por sus intereses. El Ecuador necesita salir adelante. Ahora, claro, esta mayor, digamos, flexibilidad que se le puede dar a estos ingresos, que tampoco son importantes. Fijémonos, Rosana, que el déficit para el año, en el presupuesto general del Estado del año 2022, llega a 3.780 millones de dólares, tal como está presentado. Es decir, todavía este ingreso que se diera con la reforma no viene a cerrar ese déficit, no viene todavía a hacer, digamos, pues a cerrar esas necesidades de financiamiento, pero es importante porque nos muestra, ¿no es cierto?, que el país va caminando en esa vía. Entonces, es importante pensar en ello. Ahora, esto también está condicionado a que el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, también muestre mayor eficiencia en el gasto, al menos bajen los niveles de corrupción, ¿no? Hay muchos temas para reflexionar en esto, economista. Hay aparentemente un 3,4%, un 3,5% de los ecuatorianos que tendrán o tendremos que pagar esta factura. Y nos ponemos a pensar de que una cifra similar a los ingresos que genera esta reforma, esta ley, se asemeja solamente al dinero desperdiciado en la refinería de Larón. Son cifras similares, 1.500, 1.900 millones de dólares en 2 años. En todo caso, usted en su primera respuesta ha mencionado a los lineamientos de la CEPAL, pero parte de la pregunta era si es que cumple o no con lineamientos sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, por las cartas de intención que se firman con el gobierno, pues usted sabe que hay muchos sectores de Ecuador que satanizan esto. En caso de ser así, ¿es esto bueno o malo para los intereses del país? A ver, claro que sí. El Fondo Monetario Internacional, en sus digamos, exhortos que hace a las economías, como el caso de la ecuatoriana, es que tiene que tener un manejo del presupuesto general del Estado, un manejo del gasto público mucho más equilibrado con sus ingresos. Eso es lo que manda. Y obviamente en ese sentido, lo que está claro es que lo que el Ecuador y otros países de Latinoamérica deben hacer es aumentar sus ingresos permanentes, porque lo que se ha visto históricamente y sobre todo en la historia última, de las últimas 2 décadas, es que América Latina, al tener incremento en el precio de los commodities, es decir, del precio del petróleo, el precio del cobre, el precio del oro, del litio, etcétera, lo que hace, ¿no es cierto?, es que primero, explota más aquello, lo que va en contra del medio ambiente, y segundo, ¿no es cierto?, tiene recursos extraordinarios, pero que lo que hacen es aumentar el tamaño del Estado. Y luego, el tamaño del Estado, una vez que aumenta, genera gastos permanentes en el futuro. Entonces, lo que debe cambiar es esa lógica, nos dice el Fondo Monetario en términos generales, que debe tener entonces el Estado más ingresos permanentes,
Pero lo que no dicen los detractores del Fondo Monetario es que, a diferencia de lo que pasaba en la década de los 80 y de los 90, el Fondo Monetario ahora lo que dice es que con ese dinero permanente los gobiernos deben priorizar el gasto social. Y eso es lo que se olvida. Entonces, lo que este momento en la ayuda que nos ha dado el Fondo Monetario, porque hay que ser claros, en los 2 últimos años, si no hubiera sido por los ingresos del Fondo Monetario, prácticamente el gobierno no hubiese tenido para cerrar sus presupuestos tanto del año 2020 como de este año. Es decir, los presupuestos se están cerrando, y cuando hablamos de cerrar los presupuestos, hablamos de pago de nóminas, habla de esos casi 9,000 millones de dólares que el Estado tiene que erogar por cuestiones de sueldos y salarios, y que obviamente eso incluye, ¿no es cierto?, salud, incluye educación, incluye seguridad. Entonces, para fijarnos en la magnitud del tema. Entonces, en ese sentido, el Fondo Monetario lo que nos ha dicho es que se tiene que aumentar los ingresos permanentes, inclusive en una cifra menor de lo que vendría en la reforma. Por lo tanto, lo que se está es, ¿no es cierto?, digamos, pues caminando en la vía de ir compensando esos ingresos permanentes con estos gastos permanentes, porque estos gastos permanentes no se pueden tampoco reducir. Fíjese, Gustavo, solamente para ejemplificar un tema. El presupuesto general del Estado para el año 2022, que suman casi 34,000 millones de dólares, 33,900 para ser preciso, un poquito menos, pues obviamente tiene 4 rubros que, cuando uno revisa, uno se pregunta, ¿dónde puede haber ahí espacio para la reducción? Que muchos economistas de este momento están, digamos, pues criticándole al gobierno que no está haciendo un esfuerzo. Mire, ahí tenemos la cuenta que da el tema de los subsidios a los combustibles, que nosotros estamos a la espera que el día miércoles, es decir, mañana, tiene que el gobierno, dar una respuesta sobre la petición de la CONAIE en cuanto a congelar en un precio menor. Veamos qué es lo que sucede, ¿no? Porque si es que es un precio menor, es decir, si se da paso a la petición de la CONAIE, entonces eso haría que necesitemos más dinero para ello. Entonces, eso no se podría reducir. Segundo, las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados está atado al tema de los ingresos. Entonces, si los ingresos del fisco, ¿no es cierto?, este momento van a aumentar, también van a aumentar las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, quisiéramos escuchar a las autoridades locales, alcaldes, prefectos, alcaldesas y prefectas, ¿qué nos pueden decir al respecto, dado que el año 2022 van a recibir más recursos? Tercero, el tema de seguridad social. Tenemos nosotros, este momento, un esquema de pago de jubilación e incluso también de seguridad por tema de salud que no alcanza con la caja del seguro. Es decir, todo lo que aportamos no alcanza este momento para pagar a nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos que son jubilados. Entonces, y esto no es largo plazo, hay cifras en rojo ya para este mes de diciembre en el IES. Por supuesto. Entonces, si el Estado no ayuda, imagínense que es parte del gasto, que es parte de esos 33,900 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Entonces, ¿qué queremos dejar a las personas sin su jubilación? Y finalmente, mire, Gustavo y Rosana, tenemos un monto de deuda externa que se tiene que pagar, el tema de los intereses, porque por más renegociación que se haya hecho, el Ecuador viene acumulando más de 14 años de déficits que han tenido que ser financiados con deuda pública. Entonces, ¿de dónde se puede reducir el gasto? Ahora, claro, si nos dicen que existen gastos onerosos, por supuesto que sí, y hay que seguir trabajando en aquello, así como hay que seguir trabajando en reducir la evasión fiscal, así como hay que seguir trabajando en, obviamente, que los grandes evasores pues cumplan, pero pienso que tiene que ir, digamos, atacando por varias vías, ¿no? Ahora, economista Mendieta, a estos problemas locales se suman otros generados por el entorno internacional. Y hay gravísimos problemas en el mundo por este rebote que ojalá no se frene con esta nueva variante de la COVID-19. Pero este rebote de la COVID ha generado también problemas en la cadena de suministros, por ejemplo, que afecta particularmente a Latinoamérica. Algunos productos empiezan a escasear, otros se encarecen, mientras Ecuador sigue basando su economía en el extractivismo y en la exportación de commodities. ¿Qué otros pasos en materia económica debe tomar el gobierno de Guillermo Lasso? Claro, y bueno, a eso hay que sumarle también, Gustavo, la caída del precio del petróleo está en el momento que se anunció la nueva cepa de COVID, y eso nos va a afectar también. Entonces, puede haber también una descompensación el año que viene. No quisiéramos que sea así. Ojalá, digamos, esta nueva cepa, como pasó con las anteriores, se frene de una manera adecuada, y sobre todo en el caso ecuatoriano, pues no nos afecte, ¿no? Esperemos que la reactivación, este retorno a una nueva normalidad siga manteniéndose en esa tendencia. Miren,
Más allá de lo que debería hacer el gobierno, porque eso se ha conversado y a veces esos nos quedan, digamos, escritos en papel o quedan grabadas en unas entrevistas, yo más bien podría referirme a lo que observo que el gobierno está intentando hacer. Y lo que el gobierno está intentando hacer es, una vez que está sosteniendo el gasto público, que a pesar, repito, de que sus ideólogos y muchos de sus ideólogos mantuvieron en campaña o en discursos o cuando se ven digamos, pues sus opiniones personales, están en contra de tener un Estado, un gobierno, digamos, del tamaño que tenemos y ellos quisieran en sus sueños, ¿no es cierto?, que sea el gasto público menor, pero el momento que se dieron cuenta que no se puede, y una vez que se está haciendo estos esfuerzos por mantener ese gasto público, entonces yo lo que veo es que el gobierno le está apostando a la inversión extranjera directa, porque está trayendo o está tratando de atraer inversiones. Habrá que darles mayores señales. Hay que ver, por ejemplo, qué pasa ahora con el impuesto a la salida de divisas, porque podría haber una reducción, dado que va a haber un aumento con estos otros impuestos, podría haber una reducción y eso atraiga inversión privada extranjera, motive la inversión interna también, y obviamente esto a la final, ¿no es cierto?, lo que haga es esa reactivación económica que derive en mayor empleo. Pienso que por ahí viene el tema, porque se observan estos anuncios de inversión, de inversionistas, de obviamente en diferente índole que podrían estar en el Ecuador y que obviamente pues lo vemos con buenos ojos. Y una cosa que también quiero resaltar, el año 2021, revisando las cifras, va a batir récord las exportaciones, sobre todo del tema de camarón y el tema de banano, sobre todo en tema de camarón, ¿no? Y eso es interesante porque a pesar de la pandemia, digamos en algunos países ya de post-pandemia, pero es un sector al que hay que seguirle apostando. Pienso que el tema agroindustrial, el tema agrícola como tal, porque a veces nos confundimos y pensamos que tenemos que innovar al extremo aquello, cuando no se necesita eso, lo que se necesita es lo que estamos haciendo, seguirlo haciendo bien y mejorarlo, y ojalá pues por ese lado vaya, no quisiéramos tampoco que vaya por un lado de minería y que venga eso también a socavar los intereses futuros del Ecuador, obviamente por el tema del medio ambiente, ¿no? Justamente esa era una de las inquietudes, economista Mendieta, esta propuesta del gobierno de intensificar el extractivismo aquí en el país y en especial el tema minero, que es una de las principales preocupaciones sobre las cuales se ha venido debatiendo, discutiendo. Hubo una consulta popular aquí en la ciudad de Cuenca. Esta posición del gobierno nacional podría además traer una serie de conflictos sociales. Por supuesto, conflictos sociales que en ese momento no se necesitan y que sobre todo también yo creo que existen mecanismos, ¿no?, para poder contrarrestar, para poder debatir estas alternativas que obviamente se están planteando, ¿no? Yo creo que tampoco todas vamos a ponerlas en un solo saco y que son malas, así como tampoco todas pueden ser buenas, ¿no? Me refiero a las iniciativas mineras, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay que debatir el momento adecuado, pero existen mecanismos también para que la comunidad se exprese, ¿no? Como usted bien cita en el caso de Cuenca, yo creo que es un claro ejemplo, tiene cómo expresarse, tenemos cómo expresarnos, y obviamente ojalá que también estas expresiones estén sustentadas por, digamos, pues evidencia científica que avale que obviamente tenemos que proteger, por ejemplo, las fuentes de agua, y que si no lo hacemos, pues el daño, ¿no es cierto?, que podemos causar en el futuro va a ser mucho mayor que los beneficios que podemos obtener en el corto plazo. Ese es un tema de visión, yo creo que de largo plazo, y ojalá esta visión de largo plazo también cale en el gobierno. Vamos a ver, ¿no? Ahí yo creo que va a haber mucho que discutir todavía. Me gustaría conocer su opinión, economista Mendieta, sobre dos temas polémicos de la ley. El uno es la eliminación del impuesto a la herencia, que va en contra de la corriente mundial de la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza. Y la otra es la facilidad que se va a dar para el ingreso de capitales, que de alguna manera podría entrar en conflicto con temas de seguridad. Ecuador está enfrentando a mafias internacionales, pero también tiene que ver con posibilidades de direccionamiento de estos capitales a concesiones o venta de bienes del Estado. Bueno, sí, justamente son esas cosas que hubiésemos querido que se mejoren y que se estuvieron discutiendo, que se estuvieron, inclusive se veía, ¿no?, para quienes hemos hecho un seguimiento, cómo iba dándose este mes de discusión en torno de la ley, íbamos viendo cómo se iban planteando ciertos cambios que obviamente hubiesen mejorado la ley, porque inclusive de la misma
digamos, reflexiones que se han hecho públicas del presidente de la República, de algunos ministros, inclusive de algunos asambleístas adscritos al gobierno, pues han dicho que la ley obviamente justamente se presentó y que es perfectible, que es mejorable. Pero lamentablemente vemos lo que pasó, no se dio aquello. Ahora, en el caso de las herencias, yo creo que sí, la corriente va en el hecho de que la desigualdad no puede darse solamente con base en ingresos, ¿no? Y eso es lo que discutimos inclusive en las aulas universitarias, ¿no es cierto?, cuando hablamos del problema del desarrollo económico en Latinoamérica y el Ecuador. Cuando nosotros medimos la desigualdad solamente basado en el ingreso, que existe un indicador que es ampliamente conocido como es el índice de Gini, nosotros nos estamos olvidando de dónde surge ese ingreso. Y obviamente nos estamos olvidando de que existe una desigualdad en la conformación de la riqueza. Y eso ya lo han dicho varios autores, ya se ha evidenciado que obviamente ahí radicaría la fuente de las desigualdades. Es decir, nos hemos pasado décadas y décadas observando un fenómeno en donde no debíamos. En ese sentido, ¿no es cierto?, políticas como impuestos a quienes tienen mayores ingresos, pero también quienes tienen mayores patrimonios, y en el caso de las herencias, pues obviamente lo que vendría es un poco a sopesar estas desigualdades. Así es que es lamentable que se haya eliminado, ¿no es cierto?, este impuesto, porque desde mi punto de vista creo que bien manejado, bien estructurado, porque también ahí, ¿no es cierto?, hay que ver que existen, digamos así, patrimonios y patrimonios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos patrimonios o herencias que no son líquidas y que más bien, ¿no es cierto?, lo que derivarían es un problema para quienes lo reciben? Habrá que entonces pensar en un mecanismo para que eso se mejore. Pero en términos generales yo creo que eso es lamentable. Por otro lado también, si no estoy mal con su pregunta, usted se refiere al hecho de que se está abriendo la posibilidad de que las personas que tengan activos o que tengan, en el exterior, digamos, pues, cuentas puedan traerlos. En el exterior, puedan declarar, y obviamente eso, ¿no es cierto?, vaya a generar también un impuesto. Porque lamentablemente, ¿cuál es el problema que se tiene ahí? El problema que se tiene ahí es que estas personas, dado una serie de mecanismos, han sacado su dinero, han sacado sus activos, pero obviamente lo han hecho sin declararlo, digamos de esa manera, en el Ecuador. Entonces, yo lo que entiendo de este cuerpo legal es generar el incentivo para que estas personas, estas sociedades, lo que hagan es, ¿no es cierto?, transparentar y decir, ok, tenemos esto, aquí lo transparentamos. Pero habrá que ver también cómo se reglamenta esta parte de la ley. Economista Mendieta, pues hay dinero sucio, dinero de las mafias, dinero que de cualquier manera se intenta lavar en los distintos países. Y aquí en Ecuador hay muchísimo dinero de la corrupción. Claro, entonces a eso iba, ¿no? En el sentido de que es por dar en este incentivo, lo que se puede es, lo que usted está advirtiendo es abrir la puerta para que obviamente pues pueda venir un dinero que como usted dice también, es decir, a pesar de que no se tengan cifras y que obviamente no se pueda hablar en términos científicos al respecto, pero obviamente se conoce, ¿no? Existe, así como el tema del narcotráfico que ha derivado en esta crisis delincuencial, en esta crisis carcelaria que obviamente atraviesa el país, pues obviamente eso también seguramente está atado a un tema de circulante en la economía ecuatoriana que yo creo que no es menor y que obviamente pues está generando una serie a través de una serie de mecanismos, una serie de sectores económicos, inclusive un tema de lavado. Entonces, pues sí, estaríamos también amenazados con aquello y como usted bien anota, ojalá que el reglamento al menos, digamos, tenga esto, digamos, claro para poder ir frenando, ¿no? Aunque es realmente una ola muy compleja digamos, de sopesar, de contrastar, ¿no? Ahora, economista, ¿qué futuro le ve usted a esta reforma tributaria en este contexto político en el que las distintas bancadas han advertido ya la toma de medidas? Está en vigencia la ley, pero se habla ya de una derogatoria, se habla de demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo ve usted? ¿Qué futuro le ve a esta ley? Yo pienso que va a haber problemas para su aplicación. Yo pienso que van a haber, los diferentes sectores políticos van a tomar su medida que dentro del campo legal, ¿no es cierto?, cabe, y se han anunciado al menos estos dos temas. Por un lado la derogatoria y por otro lado la demanda de inconstitucionalidad. Eso habrá que ver cómo se maneja, ¿no es cierto?, en las instancias correspondientes. Y lo que pienso es que puede venir una presión más bien de índole social, ¿no? Lamentablemente, como en otras ocasiones,
el tema de la ley y con otros temas también, como por ejemplo el tema de los subsidios a los combustibles, yo creo que ni el Estado, ni los órganos, digamos, pues políticos, ni la academia, ahí me haré un mea culpa, hemos sido capaces de explicar de la manera clara, digamos, quiénes son los verdaderos beneficiarios de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente nos dejamos dominar por los comentarios, por los quienes tienen opinión a través de redes sociales ahora, que es tan fuerte, y lamentablemente se tergiversa muchas de las intenciones que pueden tener estos mecanismos de política económica, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que podemos ver es que puede haber, lo que yo puedo ver es que venga una presión social, ¿no es cierto? Vea usted la CONAIE ya el día sábado, sin inclusive saber qué es lo que puede pasar el día miércoles, que tiene que anunciar gobierno su decisión en cuanto al tema de los combustibles, pero ya ha anunciado que desde enero van a haber movilizaciones. Entonces, yo creo que más bien va a venir una presión por ese lado y veamos qué es lo que se desencadena, pero creo que todavía nos queda, yo creo que al menos una tela de duda sobre la aplicación que la ley vaya a tener ya al final, el 1 de enero del año 2022. Yo creo que todavía va a haber ahí algunos escenarios que se pueden ir dando. Está el tema de derogatoria, la demanda de inconstitucionalidad, y veamos también cómo responde el gobierno, ¿no?, ante estas cosas. Bien, muchas gracias, economista Mendieta. El economista Rodrigo Mendieta fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca y continúa en la docencia.